Argentina o de Perú, tienen en las sentencias de la Corte Interamericana un referente no solo teórico, académicamente relevante, sino jurídicamente sustancial. El control de la convencionalidad establecido por decisión de la Suprema Corte de México el año pasado como obligación para que todos los jueces federales, esto me podrá ampliar seguramente mi amigo Orozco, que todos los jueces federales al momento de sentenciar tengan que tener en cuenta no solamente las normas de la Constitución, sino las de la Convención Americana y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una revolución jurídica y democrática absolutamente crucial, adoptada en el país hispanohablante más poblado del mundo. Cuando establece la Corte Constitucional de Colombia que las sentencias de la Corte Interamericana son el criterio hermenéutico relevante que los jueces nacionales tienen que aplicar para crear su propia jurisdicción, para crear sus propias decisiones, está incorporando esas decisiones de la Corte dentro de la dinámica jurídica fundamental de rango constitucional a los jueces de ese país como es Colombia. O en el caso de Perú, en donde el Tribunal Constitucional viene estableciendo en jurisprudencia reiterada en los últimos años que las decisiones de la Corte son vinculantes para todas las autoridades nacionales, no solo los jueces, sea cual fuere el país al cual se refieren. Entonces, este segundo aspecto hace que hoy día un sistema que no es solamente un sistema que está concretado en los órganos que lo conforman, desde los órganos políticos de la OEA hasta los órganos específicos de derechos humanos, sino que es un ingrediente de la organización de los estados, hoy día tiene en la justicia nacional el principal ejecutor, intérprete y vale el término aplicador del derecho interamericano de derechos humanos. Esto también es una revolución jurídica absolutamente fundamental. Probablemente esto es parte de un proceso. Encontraremos seguramente en el Perú y en otros lados muchísimas decisiones judiciales que probablemente vayan en una dirección opuesta a lo que son los criterios del sistema de derechos humanos o las decisiones de la Corte. Es parte de un proceso democrático, porque la Corte cuando dicta una sentencia la dicta para el caso y obviamente incorpora el criterio de control de convencionalidad para que cada juez y cada tribunal lo aplique dentro de sus criterios de interpretación propios que la Corte no puede pretender dominar ni manejar con una rienda de manera escolar, ¿no? Pero hay entonces este elemento que es un elemento que da cuenta de que en ese proceso, que es un proceso de interacción, en el fortalecimiento del sistema interamericano y de un sistema jurisdiccional, se hace, otra vez lo repito, no en desmedro, sino como un elemento de interacción que acaba siendo una herramienta de fortalecimiento de la justicia y de las capacidades de las instituciones nacionales, y eso también es un elemento realmente importante. Y el tercer ingrediente tiene que ver ya no solo con asuntos propiamente jurisdiccionales, sino con algo que está más allá de las decisiones de los jueces o de los fiscales, que es el espacio de las políticas públicas. Políticas públicas que le atañen al Ejecutivo, al Legislativo o a otras funciones del Estado, y que hacen que hoy en día en los criterios jurisdiccionales de la Corte se encuentre en varios países que instancias políticas nacionales como el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo se nutren de decisiones de la Corte para definir sus políticas públicas internas. En dos ejemplos se ve esto de manera muy clara, desde las decisiones jurisdiccionales de la Corte acerca del acceso a la información pública como un derecho que tiene que ser no solamente reconocido, sino garantizado con procedimientos, con plazos y eventualmente con sanciones para el que viole este derecho al acceso a la información pública, es hoy día, en mayor o menor medida, con sus luces y sus sombras, parte de la política pública de todos los países de América Latina, como lo es también, con criterios de interpretación, por supuesto, diferentes en cada caso, algo que es relevante de manera significativa para un país como el Perú y otros con poblaciones indígenas importantes
que es el papel de los pueblos indígenas en los mecanismos de participación que tienen que tomarse en cuenta para el uso de tierras o territorios bajo control o propiedad de pueblos indígenas. El consentimiento previo, libre e informado, establecido en sentencias de la Corte a partir del caso Saramaca del año 2007, es hoy día parte de los debates políticos, parte de las normas que con distintos contenidos y matices de interpretación están hoy día vigentes en prácticamente todos los países de la región. Entonces, esta historia, que para ir terminando dentro del tiempo previsto, es historia que tiene un balance notablemente positivo, que genera unos resultados, por supuesto, como todo en la vida y en las instituciones, muy distintos a aquellos que se imaginaron cuando fue aprobada la Convención Americana en 1969. Probablemente nadie imaginó que el control de convencionalidad iba a ser un elemento doctrinario tan importante como hoy día lo es en gran parte de América. Eso no estaba en los debates que se planteaban en ese momento. Hoy día hay una realidad vigorosa que hace muy nítida y claramente que la gente sepa que ese espacio de solución de conflictos, ese espacio de protección de los derechos humanos existe y que no es irrelevante porque tiene consecuencias en la realidad. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son las debilidades? Primero, yo creo que quiero hacer un comentario de tipo general. Este es un proceso institucional que se ha dado a partir de normas que se gestaron hace más de 40 años para una realidad y un contexto determinado, y que naturalmente tiene que estar, por definición, permanentemente abierto a la crítica, a la reforma, a las revisiones y a los ajustes, en la medida en que se haga, primero, siguiendo las pautas procesales establecidas para hacer reformas y cambios dentro del sistema, y segundo, que se haga con el propósito de mejorar la protección y mejorar, como creemos que la Corte ha intentado hacerlo en los cambios reglamentarios de los últimos 3 años, mejorar los mecanismos de acceso de las víctimas a la protección jurisdiccional de los derechos humanos en el continente. Pero más allá de esa reflexión de tipo general sobre la apertura a posibles cambios, ajustes a los cuales siempre hay que estar abiertos, el sistema tiene 2 debilidades que me parece importante aquí explicitar y con eso tal vez concluir, ¿no? Primero, que este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no?, en su parte jurisdiccional, es en la realidad básicamente un sistema latinoamericano de derechos humanos. Todos los países de América Latina, sin excepción, han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, lo han hecho también algunos países del Caribe anglófono, pero hay otros países importantes, y todos son importantes, pero algunos muy grandes, en el norte del hemisferio americano, que no han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Están en su derecho, no están obligados a ser parte de la Corte, es una decisión soberana, pero que indudablemente pone a los habitantes de nuestros países en 2 categorías y en 2 situaciones. Unos países donde los habitantes sí tienen derecho de ir a un tribunal internacional de derechos humanos si sus derechos son conculcados y se agota la jurisdicción interna, y otros países en los que a la población ese derecho no le es reconocido. Cuando tengamos un sistema interamericano de derechos humanos en plenitud, será aquel momento en el que ese derecho universal sea reconocido a todos los pueblos de América sin excepción. Y la segunda debilidad es una tal vez más banal, pero no por ello menos importante, que tiene que ver con las posibilidades materiales de funcionamiento del sistema. Lo he dicho en privado y lo digo en público porque es parte de una realidad inocultable, que un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente es el tribunal interamericano, el tribunal internacional con menos recursos de todos los tribunales internacionales que hay en el mundo, sino que es uno cuyos recursos para sus actividades ordinarias provienen en un 50% de la cooperación internacional de países que no son miembros del sistema interamericano, ¿no? Países sin cuya generosidad y aportes sería imposible que la Corte pudiera desarrollar su actividad ordinaria, pero que da cuenta de una situación en donde todavía parte del proceso falta de ser completado.
porque si un lado hemos visto un proceso muy relevante y saludable de fortalecimiento de la democracia electoral en todos nuestros países, de un proceso de implementación interna de decisiones de la Corte Interamericana y de participación activa en los procesos por parte de todos nuestros países, simultáneamente eso no tiene su corolario y su correlato en los compromisos presupuestales que le hacen a ese compromiso político sobre cuya sinceridad yo no tengo la menor duda. No creo que estamos en una situación cerrada, es parte de un proceso, pero yo quisiera ver, de aquí a un tiempo que espero no sea muy lejano, que un tribunal como la Corte Interamericana pueda solventarse estrictamente con los recursos provenientes de países miembros del sistema interamericano y particularmente de aquellos que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte, para que haya una identidad y un fortalecimiento interno mucho más sólido del que se tiene hasta el momento. Pero eso es una esperanza, es un deseo, y estoy seguro que vamos a avanzar en esa dirección. Pero eso sí, y con esto sí que quiero culminar, creo que una perspectiva en donde siempre hay preguntas, siempre hay retos, y siempre, por supuesto, constataremos y encontraremos sin demasiada dificultad situaciones de violación de derechos humanos, el hecho de que hoy, ya en el año 2012, tengamos un sistema que con todas esas limitaciones es vigoroso, cuyas decisiones no son, digamos, un papel mojado, sino que se traducen en la realidad, creo que es algo que nos permite mirar hacia el futuro con bastante esperanza y con el optimismo de estar seguros de que tenemos no el vaso medio vacío, sino el vaso bastante lleno. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Diego García Sayán, quien nos ha introducido al sistema interamericano vía la Corte. Nos ha manifestado dos debilidades importantes del sistema que creo que será motivo de comentario y reflexión por parte de la doctora Perestello, que creo que son temas relevantes, que no todas las Américas están involucradas en el sistema de la Corte, y las debilidades económicas, que también eso es importante. Damos paso ahora al doctor José de Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana, para que nos haga una exposición por igual tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco cumplidamente a las instituciones organizadoras, en particular al secretario general de la OEA, doctor José Miguel Insulza, y a las autoridades de la Universidad de San Martín de Porres, su amable invitación y la valiosa oportunidad que me brindan para visitar este bello y querido país en el marco de la 47ª sesión de la prestigiada Cátedra de las Américas y la conmemoración del 50º de la propia universidad, así como el honor de compartir esta mesa con el honorable juez, doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como don David, doña Marisol, los tres apreciados amigos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. La comisión fue creada por la OEA, como nos adelantaba don Diego, en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El sistema interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclamó los derechos fundamentales de la persona humana como uno de los principios en que se funda la organización. La Carta de la OEA establece la Comisión como uno de sus órganos principales, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en dicha materia. Al ser un requisito sine qua non para todo Estado que desee ser parte de la organización, adherirse a la Carta de la OEA y ser parte de la Declaración Americana, la Comisión Interamericana tiene competencia sobre todos los estados de la organización, hoy en día 35 estados, en tanto que la Corte tiene competencia solo respecto de aquellos que son parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y que han aceptado voluntariamente su jurisdicción, 21 en total. En más de 50 años de historia, la Comisión Interamericana ha desarrollado su mandato de promover y proteger los derechos fundamentales en las Américas con independencia y firmeza. Durante estas 5 décadas, en muchos casos, la Comisión Interamericana ha sido llamada a proteger